esa grabación. Consigan esa grabación. De hecho, los teóricos presenciales de Doctor Cética están desgrabados y dando vueltas, así que también consíganlos. El Doctor Cética le gusta hablar mucho, le gusta dar todos los contenidos detallados, así que si lo pueden, consíganlos. Es el parcial, respiración 2, uno de mis temas de la materia preferido. A ver si se lo puedo hacer. Les puedo dar otra mirada al tema que pueden llegar a leer en el libro, que siempre, como les dije, esa es la idea de esto. Así que no vayamos ningún preámbulo más. Vamos a compartir. Sácate. Voy a ver si la presentación. Ahí está. Perfecto. Regla 2, simplemente lo dividimos así porque tenemos 2 clases para dar esta última parte, y que encima se llama respiración celular, pero si pensáramos en el concepto de respiración celular que viene de la biología, nosotros deberíamos empezar a dar respiración celular con glucólisis, ¿sí? Respiración celular es simplemente la oxidación de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua. En respiración celular, dentro de química biológica, nosotros vemos ciclo de Krebs, respiración celular 1, y cadena respiratoria en respiración celular 2, ¿sí? Para darse una idea, como les decía en las primeras clases, si bien esto los damos a continuación de hidratos de carbono, entiendan que esta parte de, ya les digo, respiración celular, posibilita la oxidación final de los otros nutrientes, de los lípidos, de los ácidos grasos y de los aminoácidos, o sea, de las proteínas. Con lo cual, como engloba todo, vamos a volver a hablar de estas vías metabólicas cuando veamos las otras. Ácidos grasos. Bueno, ¿por qué les decía que es uno de mis temas preferidos dentro del contenido de química biológica? Una de las razones es por una cuestión personal. Esta soy yo, muchísimo más joven, y esta es mi directora de tesis doctoral, la doctora Marta Becconi, la anterior profesora titular de la cátedra, actualmente ya jubilada de nuestra facultad, profesora consulta, jubilada, pero tiene más de 80 años, todavía sigue dando clases, es una genia Marta. Bueno, el tema de su tesis doctoral tenía mucho que ver con cadena respiratoria, y era dentro también de los temas que daba en la materia, su tema, digamos, cadena respiratoria, el teórico de Marta era así, era el teórico, por así decirlo. Marta es licenciada en química y doctora en química, y la verdad que todos los veterinarios que formamos parte de la cátedra actualmente de química biológica, fuimos muchísimos formados por ella, y todas las bases químicas se las debemos al criterio que ella nos da. Gabriel, estaba queriendo entrar, y bueno, bien, esa es como la razón, dale, ahora la otra, la rebelde. Esa es como la razón personal por la cual me encanta cadena respiratoria. La otra razón es más general. Vamos a hablar de este señor, Peter Mitchell, y como dice ahí en ese paper, libró toda una guerra para que le acepten su teoría. O sea, Mitchell plantea su teoría a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, y recién hacia finales del siglo pasado se la aceptan. O sea que es una demostración de cuán difícil es romper los paradigmas, aún en ciencia, ¿no? Nosotros pensamos ciencia, el conocimiento científico es tan dinámico, o sea, todos estamos buscando el mejoramiento de los conocimientos, ampliar los conocimientos, no, sin embargo, romper con un paradigma ya establecido es muy difícil. Es decir, paradigma, podemos llamarlo también pensamiento hegemónico, o sea, lo que piensa la mayoría, ir en contra de la corriente realmente es bastante difícil. 40 años le llevó a Peter Mitchell que aceptaran su teoría de cómo
se producía la energía dentro de la mitocondria. Es genial, y por eso me encanta este tema, pues es un cambio así de idea de lo que se venía pensando fenomenal, y a esta persona se le ocurrió. Es genial. Bueno, espero que ustedes, después de esto, también se entienda esa diferente manera de pensar, bueno, cómo se obtiene la energía. Para situarnos, fíjense esto es un pequeño video, que debería estar funcionando. Antes sin el Meet me funcionaba. Ahora, sí. No funcionó. Ay, qué pena. Voy un segundo para atrás. Wiki anterior. Eso no van a funcionar los otros videos. Ahí sí. Entonces, esto, como dice, es un glóbulo blanco, un neutrófilo, y está persiguiendo bacterias. Fíjense ahí. Fíjense cómo se mueve. Estos son todos otros glóbulos, ¿sí? Fíjense cómo se mueve. Es increíble cómo se mueve de lo rápido hasta que lo engloba y la consume. Está acá dentro la bacteria, ¿sí? Un glóbulo blanco va a necesitar muchísima energía de repente, ¿sí? Es lo que se denomina burst respiratorio, en donde empieza a consumir nutrientes muy rápido para obtener energía muy rápido. Cantidades enormes de energía. Bueno, esto ocurre gracias a que tienen estas organelas, las mitocondrias. Esta es voy a poner de nuevo una fotografía de microscopio electrónico de una mitocondria, ¿sí? Y este es el esquema clásico que ya vieron en biología de una mitocondria. Vean que no es mentira que la membrana mitocondrial interna tiene esos plegamientos que se denominan crestas. La estructura de la mitocondria fue estudiada y mucho por alguien que ustedes conocen muchísimo, que es el doctor Albert Leninger, que sí era una persona, ¿sí? Y en relación a él tenemos este libro que es como nuestro libro de cabecera, el Leninger. Bueno, vamos con un breve recordatorio biológico de esta organela para que sepamos dónde se va a situar cada uno de los procesos de los cuales vamos a hablar. Es una organela que tiene doble membrana, una membrana externa y una membrana interna que presenta todos estos plegamientos hacia el interior que se denominan crestas. La membrana interna, como dice acá, es impermeable, ¿sí? Ninguna molécula prácticamente la puede atravesar. Eso es un concepto importante que se sabía de antes, ¿sí? De que Mitchell postulara su teoría. Piénsenlo, es impermeable, nada puede pasar. Fíjense que acá lo dice, la mayoría de las pequeñas moléculas no la pueden atravesar, incluyendo los protones, no la pueden atravesar. La membrana externa, sí, como dice acá, es libremente permeable. ¿Qué es lo que más tenemos? Entonces tenemos las dos membranas. Entre las dos membranas existe un espacio que se denomina espacio intermembrana, y el cual puede tener contenido, o sea, no es un espacio virtual, puede tener contenido. Hacia el interior de la mitocondria, tenemos lo que se denomina matriz mitocondrial, que vendría a ser como el citosol de una célula, porque recuerden que la mitocondria, una de las teorías sostiene que es una célula procariota que se incluyó adentro de una célula procariota para dar origen a las organelas de las células eucariotas. Por eso tiene como su propio citosol, que se denomina matriz mitocondrial, que incluye, como dice acá, las enzimas del ciclo de Krebs, que incluye enzimas de otras vías metabólicas que vamos a ver, que tiene su propio ADN, el ADN mitocondrial es particular, es diferente del ADN de la célula eucariota. Vamos. Otras enzimas, iones, muchos otros metabolitos, ribosomas para la síntesis de proteínas, y luego en la matriz mitocondrial interna, o sea, en las crestas, se va a ubicar los componentes de la vía metabólica que vamos a ver a continuación. Los componentes de la cadena respiratoria se ubican acá, en la membrana mitocondrial interna. Y hay un montón por cada mitocondria. O sea, piensen que esta vía metabólica se va a repetir un montón de veces dentro de la mitocondria. Una vez recordado esto, vamos a hacer otro recordatorio más y así vamos a tratar de entender
No fue lo brillante que se le ocurrió a Mitchell. Esto ya lo tenemos sabido. ¿Qué es? El modo de formación de ATP a partir de un compuesto de alta energía. Entonces, este compuesto de alta energía se rompe, se obtiene energía y en una energía de acoplamiento energético se sintetiza la molécula de ATP. Lo que se denomina fosforilación a nivel del sustrato. Nosotros ya hemos visto ejemplos de este tipo de reacciones, que son la obtención de energía en la glucólisis. Si se acuerda, teníamos dos fosforilaciones a nivel del sustrato en la glucólisis, que posibilitaba obtener 2 ATP por cada compuesto de 3 carbonos, y por eso en realidad eran 4, después se restaban los 2 de la activación, en definitiva eran 2 ATP. Seguramente si no, búsquenla, que es en donde se produce el ATP, no donde se gasta, donde se produce el ATP a expensas de la ruptura de un compuesto de alta energía. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, la ruptura del fosfoenol piruvato en la glucólisis produce una molécula de ATP. La fosforilación, entonces, a nivel del sustrato, implica que una molécula de alta energía se rompa para producir una molécula de ATP. Entonces, en la glucólisis se sabía que se producía ATP. Eso estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿sí? Poca cantidad de ATP. Entonces, se encontró estos compuestos de alta energía y cerraba esa teoría. Sí, bárbaro, listo, tal cual. Avanzó el conocimiento y se descubrió que dentro de la mitocondria se producía un montón de ATP. Muchas investigaciones durante muchísimo tiempo se dedicaron a buscar esos sustratos de alta energía que se debían romper en la mitocondria para poder producir esa cantidad de ATP. Muchísimas investigaciones, muchísimo dinero en investigación se gastó para tratar de encontrar esas sustancias que no se encontraban. Peter Mitchell, en el año 70, publica su paper en donde postula que no se producen compuestos de alta energía en la mitocondria para producir el ATP, sino que la energía se obtiene de movimiento de iones. Para los que no están entendiendo el título de este paper en inglés, esto sería procesos quimiosmóticos vectoriales. ¿Sí? Quimiosmóticos le da una idea de que hay una diferencia en cuanto a la concentración química de ciertos compuestos. Vectoriales, si se acuerdan de algo de matemáticas, les da la idea de movimiento, porque los vectores, acuérdense que tienen dirección y sentido. Entonces esa es la idea de explicación de movimiento. Mitchell rompe totalmente con la idea de busquemos un compuesto de alta energía y postula su teoría, la teoría quimiosmótica, por eso se la llama teoría quimiosmótica de Mitchell, en donde dice, no, pará, acá no traten de buscar ese compuesto de energía porque no existe, no lo van a encontrar nunca, la energía tiene que venir de otro lado. ¿De dónde va a venir? Del movimiento de los protones. El movimiento de los protones a través de la membrana mitocondrial interna va a producir esa gran cantidad de ATP. No es necesario que se produzca ningún compuesto de alta energía, solamente el movimiento de protones va a producir esa cantidad de ATP. ¿En qué se basó, digamos, cuáles fueron las cuestiones que decía, bueno, yo lo tengo que probar, que decía que esto se va a producir o no? Bien, primero, hechos que se sabían. Que la membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones, ¿sí? Eso ya se sabía. Segundo, que se producían grandes cantidades de ATP, muchísimas cantidades de ATP. Tercero, que no había compuestos de alta energía, no se encontraban compuestos de alta energía. O sea, no hay ningún compuesto de alta energía dentro de la mitocondria que se hubiera encontrado hasta este momento. Cuarto, se sabía de la existencia de esta enzima. Como dice acá, la ATP sintetasa. ¿Sí? Una traslocasa que
hasta ese momento lo que se sabía es que producía grandes cantidades de ATP. Es decir, tenemos una enzima que se ubica en la membrana mitocondrial interna, por donde teóricamente los protones, o sea, teóricamente no, se sabía que los protones no podían pasar, y que produce grandes cantidades de ATP. Con esas ideas las tomó Mitchell y enunció su teoría. Es genial, a mí me fascina. El tipo rompió totalmente con el pensamiento que había. Dijo, no, si no hay, basta de buscarlo, no lo busquemos más. Tiene que pasar algo distinto. Se atrevió a decir, esto pasa de manera diferente, no busquen un compuesto de alta energía, acá está pasando otra cosa. Como les decía, él postula su teoría, funcionaba perfectamente, o sea, explicaba perfectamente lo que estaba ocurriendo en la mitocondria y la comunidad científica le dijo, no, no te creemos. Él publica su trabajo, su paper, todo eso, o sea que es conocimiento validado y no es reconocido. La gente siguió, los científicos siguieron buscando esos compuestos de alta energía. Y mira, no le dio pelota al tipo, es genial, es genial. Pasaron muchos años hasta que lo reconocieran. Bueno, este es el gráfico clásico que van a ver de la TPasa. La TPasa tiene dos partes, un canal de protones y una porción en donde se realiza la síntesis de ATP. ¿Sí? Yo encontré este video, que en realidad es una animación, debería verse, que explica el funcionamiento de la ATPasa. En esta página es genial las animaciones que tienen. Genial. Si yo lo pongo en pantalla completa, ¿será en pantalla completa? A ver, o no. No. Bueno. Porción F0, canal de protones. Porción F1, lugar de síntesis de la ATPasa. La porción F1 de la ATPasa tiene diferentes partes, diferentes porciones, que presentan en el espacio diferentes conformaciones. A medida que los protones pasan por la porción, ¿por qué estoy diciendo F0? No entiendo, es porción FO. Eso por tener el blanco presente. Por la porción FO, eso posibilita que la ATPasa gire. Ese movimiento de giro posibilita que justamente cambie la conformación de estas porciones de la F1 y posibilite, como dice acá, que el ADP, a partir de las uniones por puente de hidrógeno que va a formar con los grupos fosfato, fíjense, acá se lo está mostrando, esto es un fosfato, esto es el ADP, esto es el magnesio que actúa como cofactor de esta enzima, por eso que se les había contado que siempre que se involucre este nucleótido participa el magnesio. Bueno, este giro de la enzima posibilita entonces que se acerquen estas moléculas. ¿Eh? Como está mostrado acá, genial. O sea, están separados, gira la ATPasa y entonces se pueden unir el ADP con el fósforo inorgánico y vuelve todo a su situación original. Vuelve una molécula de ATP, otra molécula de fósforo inorgánico. Cada pasaje de protones implica el giro de esta enzima para que se produzca una molécula de ATP. Es genial. Lo único que tienen que pasar son protones por acá. Es fabuloso, es fabuloso. Lo que está representado acá es la bicapa lipídica, esta que estamos viendo acá, que acuérdense que los protones, ¿ven? Este es buenísimo, las animaciones son geniales. Los protones no pueden pasar por acá, entonces están pasando por acá. O sea, hay un montón a este lado, ya vamos a ver cómo llegan acá estos protones, hay un montón en el espacio intermembrana. Quieren pasar al otro lado por una diferencia de concentración, es un movimiento normal, pero empiezan a chocar contra la membrana mitocondrial interna. Entonces se encuentra en este pasaje que es la porción FO. Listo, pasemos por acá, dice. Pasemos por acá. Genial. Cada vez que pasa, gira. Ese giro posibilita que la porción F1 sintetice el ATP. No es necesario romper ninguna molécula. Solo con el movimiento de protones, lo que se denomina fuerza protón motriz, se genera la energía necesaria para sintetizar el ATP. Entonces, acá estamos hablando también de un proceso acoplado, energéticamente acoplado. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de protones
desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial a través del canal FO de la ATPasa, energía cinética, fuerza protomotriz, que se convierte dentro de la porción F1 en energía química, en esa energía capaz de sintetizar el ATP. Entonces, esto solo es posible cuando se encuentran activas las dos porciones, la FO y la F1. Ya vamos a ver que se puede alterar este funcionamiento como normal de la ATPasa. Entonces, ¿dónde sintetiza el ATP? Acá, en esta enzima, en la ATPasa, que forma parte de esta vía metabólica que es la cadena respiratoria. ¿Cómo surge la energía necesaria para sintetizar el ATP? Lo que vemos acá, de estos protones que están en el espacio intermembrana, que por diferencia de gradiente de concentraciones, por gradiente de concentraciones, ingresan a la matriz mitocondrial. Eso entonces produce la energía necesaria para sintetizar el ATP. Eso es un concepto que les tiene que quedar claro. Que donde se produce el ATP es en la enzima ATPasa. Bien. Por acá. Y se quedó un viejo. Pasa. Bueno. Pero ustedes van a decir, está bien, Elizabeth, todo muy lindo. Mitchell postula esta teoría, dice ya no hay compuestos de alta energía, hay protones que están pasando a través de la ATPasa, entonces eso genera energía. Bien, genial. Pero tenemos que ir más allá, porque en realidad tenemos que ser capaces de explicar cómo hacen esos protones para llegar al espacio intermembrana, ¿sí? Porque hasta ahora no vimos nada de eso. Bueno, está bien, que nos quede bien claro dónde se produce la energía, pero nosotros tenemos que ser capaces de explicar cómo hacen esos protones para llegar al espacio intermembrana. Es como el fundamento que hay de esta teoría química. ¿Qué es lo que sabemos que alimenta la cadena respiratoria? Este es un esquema muy, muy simple que es de la guía de esquema metabólico, pero que nos sirve especialmente para explicar esta parte. Nosotros sabemos que uno de los objetivos de la cadena respiratoria es reoxidar coenzimas. Las coenzimas que se producen en las vías metabólicas oxidativas son dos. NAD reducido y FAD reducido. Ya las hablaron cuando vieron ciclo de Krebs. Y ya las habíamos hablado cuando vimos glucólisis. Lo que pasa es que acuérdense que la de la glucólisis, que es gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, por así decirlo, por ese que se produce en citosol, que necesito el mecanismo de lanzaderas para poder ingresar a la mitocondria. Las otras se producen directamente dentro de la mitocondria. Ojo con esta siempre causa confusión, la producida por la enzima piruvato deshidrogenasa. Es mitocondrial, aun cuando sea preparatoria del ciclo de Krebs, entonces a veces uno se dice, no, está afuera, no, está dentro de la mitocondria. O sea que es un NAD reducido que se oxida directamente en cadena respiratoria. Y después, succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, ya la vieron, y esta es de una vía de los ácidos grasos, se la van a ver en instantes, también se producen dentro de la mitocondria. Entonces, nosotros sabemos que estas coenzimas se producen en las reacciones de óxido-reducción y que terminan estando dentro de la mitocondria. Y sabemos que en la cadena respiratoria se reoxida. Entonces pasan de NAD reducido a NAD oxidado, de FAD reducido a FAD oxidado. Reacción de óxido-reducción. Bien, hasta ahora sabemos eso. Y lo otro que sabemos es lo que vimos recién, que hay protones en el espacio intermembrana que por una diferencia de concentraciones y de cargas, porque es electroquímica la diferencia, pasan del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. ¿Sí? Nos falta el medio, que es justamente saber cuáles son los procesos acoplados que implican la conservación de la energía, que es hizo así Mitchell y que dijo, la idea genial de Mitchell, que cerró con esto. Bien. ¿Por qué está tan trabaja mi presentación? Porque se pasó el otro video. Este es otro video también del mismo lugar. ¿Qué? Ahí vamos. Cuando está con el Meet es más lento que se ve.
que se reproduzca. Por favor, reproducite. Dale. Esta es una animación de justamente qué es lo que ocurre con esas reacciones de óxido-reducción dentro de la cadena respiratoria cuando se quiera reproducir. No quiere reproducirse. Tiene que salir capaz y reproducirlo directamente de YouTube. Dale, dale, dale. Dale. Juro que cuando era el power directo se lo reproducía. Juro que es así. Bueno, nada. Lo intento. No quiere. Bueno, salgo de la presentación entonces. Complicado. Vamos a abrir YouTube. Porque está muy buena esta animación. Ayuda a comprender cómo es las reacciones de óxido-reducción, el movimiento de estos electrones en las reacciones de óxido-reducción. All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, Juro que funcionaba cuando lo probé en la presentación, pero se ve que con el MIT no se lo aguanto. Debería aparecer ahora en instantes. Ahí está. Bien, esto es lo que les comentaba antes de la fotografía a microscopio electrónico de una mitocondria. Que vean que es verdad, esto de las crestas y de cosas, es verdad, se ven así. Bien, entonces, formada por la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna, bicapa lipídica, nada del otro mundo, pero que tiene la característica de ser completamente impermeable. ¿Sí? Bicapa lipídica de fosfolípidos, las colas no polares, las cabezas polares, una bicapa lipídica clásica. Esto es lo que les decía del gradiente de concentraciones, que era lo que explicaba el movimiento de protones. Hay más protones de un lado que del otro, ¿ven? Más protones en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Eso implica una diferencia de pH, es un pH más ácido acá que acá, y una diferencia de cargas positivas acá, en el espacio de membrana, cargas negativas en la matriz. Y vimos que esta parte, la ATPasa, formada por dos porciones, FO y F1, era la que posibilita la síntesis de ATP. Se muestra lo mismo que hicimos antes, ¿no? Lo mismo que vimos antes en detalle. Pasaje de protones a través de la porción FO, movimiento rotacional de esta porción que implica que las porciones alfa, beta y gamma de la F1 roten y posibiliten que las moléculas de ADP y fósforo inorgánico se junten y se sintetice el ATP. Va a funcionar, obviamente, mientras tengamos ADP disponible, que es el activador de esta enzima. Entonces, la cuestión a entender es cómo se genera ese gradiente electroquímico, o sea, cómo llegan los protones al espacio intermembrana. Y eso es a través de los complejos que forman la cadena respiratoria. Los complejos que forman la cadena respiratoria son 4, como ven acá. El número 1, que posibilita la reacción de óxido-reducción del NAR reducido. El complejo número 2, que posibilita la reacción de óxido-reducción del FAD reducido. Estos dos están ubicados como al mismo nivel. Fíjense que en esta animación se muestra bastante bien como que están ubicados en el mismo nivel de estos complejos. Y ya vamos a ver por qué.
Los complejos 3 y 4 reciben electrones, o sea, realizan reacciones de óxido-reducción con electrones que provienen, como mostraba recién, tanto del complejo 1 como el complejo 2. Otra cuestión importante a ver en cuanto a la descripción es que todos los complejos son transmembrana. Fíjense que aún el 2 atraviesa la membrana mitocondrial interna. Entonces, ¿qué algo van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto es lo increíble de este proceso. En cada uno de los complejos van a ocurrir reacciones de óxido-reducción. La coenzima reducida, en este caso NAR reducido, cede sus electrones, cede su equivalente de reducción en una reacción de óxido-reducción a los, como dice acá, centros reactivos, centros redox son muchísimos, como ven acá, del complejo 1. Esto va a posibilitar un movimiento, por así decirlo, de electrones paulatino que va a generar energía. Las reacciones de óxido-reducción entre, en este caso, la coenzima NAR reducida y el complejo 1 genera energía. ¿Sí? Todo este pasaje que hay de electrones. Podemos decir que es un movimiento de electrones, aunque tengan en cuenta, tengan presente que es un tipo de reacción, que es una reacción de óxido-reducción. ¿Sí? Viene una coenzima reducida, se oxida, se genera energía. Viene otra coenzima reducida, como se muestra acá, se oxida, se genera energía. Listo, listo. Se está generando energía todo el tiempo. Nosotros vimos reacciones de óxido-reducción cuando vimos glucólisis. Y veíamos que se generaba energía, porque si se acuerdan de cuando hablábamos de la reacción de óxido-reducción en glucólisis, hablábamos de una reacción que se llamaba de oxidación fosforilante. Entonces se producía la síntesis de un compuesto. Bueno, en este caso no. Se genera energía y dentro del complejo esa energía se aprovecha. ¿Para qué se aprovecha en una reacción acoplada? Para translocar protones, para llevar protones en un proceso activo de transporte desde la matriz al espacio intermembrana. ¿Sí? Los toma y los lleva, los toma y los lleva. O sea, con esta energía, ¿ves? Por eso estos circulitos que se muestran, es energía que se está produciendo, que se está aprovechando para llevar protones al espacio intermembrana. Este es el proceso acoplado que hay en cada uno de los complejos. Reacciones de óxido-reducción, translocación de protones. ¿De dónde? Desde la matriz al espacio intermembrana. La reacción de óxido-reducción es el proceso exergónico, la reacción de óxido-reducción es la reacción de translocación, no es una reacción, la translocación de protones. Para un segundo porque está muy apurada la animación. La translocación de protones es el proceso endergónico, ¿sí? Complejo 1 mostraba eso. Reacción de óxido-reducción del NAR reducido. Paso de NAR reducido a NAR oxidado. ¿Se produce energía? Sí se produce energía. ¿Cómo se conserva esa energía? ¿Cómo se aprovecha? Para translocar protones. Es un proceso endergónico. El complejo 1 es una bomba de protones. ¿Por qué es un proceso endergónico? Por lo que habíamos dicho hace 2 segundos. Bueno, 2 segundos no, hace un par de minutos. Que en el espacio intermembrana yo habitualmente tengo muchos protones. O sea, yo voy a ir en contra del gradiente de concentraciones. Si voy en contra del gradiente de concentraciones, necesito energía. Necesito energía, ¿de dónde la saco? De la reacción de óxido-reducción. Ese es el proceso acoplado, ¿sí? ¿Qué pasa con el 2? ¿Hay una reacción de óxido-reducción? Sí hay una reacción de óxido-reducción, ¿ven? Viene el Fa reducido, se oxida, re lindo. ¿Pasan electrones, se genera energía? Sí se genera energía. ¿Es una reacción endergónica? Sí es una reacción endergónica, pero no hay translocación de protones. ¿Por qué? Porque no se genera la energía suficiente para que ocurra el proceso endergónico. ¿Se acuerdan de eso? Que en las reacciones acopladas, lo que tenía que pasar para que ocurra el proceso espontáneamente es que esta, la que es exergónica, me dé la suficiente energía, cubra, sea lo suficientemente negativo el delta G para que ocurra ese proceso endergónico. Ya se fue al otro complejo, entonces, un segundo, voy a volver un segundo para atrás. Así lo vemos bien qué es lo que pasa ahí. Decía,
que en el complejo 2 ¿se produce energía? Sí, se produce energía, pero no hay translocación de protones porque no es suficiente. ¿Sí? Ojo con eso, o sea que sí hay energía, pero acá no se transloca protones, no hay movimiento de protones en el espacio intermembrana, o sea que ya tenemos que tener una idea de cuál va a ser el final del proceso. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esos electrones? ¿Se van a quedar en los complejos? Y no, porque si se quedarían en los complejos, esos complejos estarían permanentemente reducidos. Con lo cual no podrían oxidar otra coenzima. Y no, yo necesito que se reoxiden 1000 millones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, 1000 millones no sé, pero muchos. Se va a oxidar, se va a reducir, perdón, el siguiente complejo, que es este. El siguiente complejo se va a oxidar, se va a reducir a través de esta coenzima que se denomina coenzima Q, que lo que va a hacer es tomar los electrones y llevarlos, por así decirlo, en una reacción de óxido-reducción a este complejo que es el complejo 3. La coenzima Q también va a tomar los electrones del complejo 1. Entonces, ¿se acuerdan que estaban al mismo nivel el 1 y el 2? Los dos alimentan a la coenzima Q. Entonces, de ahora en más, los dos procesos son iguales. Reacción de óxido-reducción entre coenzima Q y complejo 3, acá se produce energía, suficiente energía para poder translocar protones, acá también hay translocación de protones, y luego el citocromo C, hace el mismo tipo de reacción que hacía la coenzima Q de llevar, por así los electrones al complejo 4 y producir la reacción de óxido-reducción en complejo 4. También se produce energía, siempre se produce energía de óxido-reducción, y también se aprovecha para translocar protones. Translocar protones hay en el 1, translocación de protones hay en el 1, en el 3 y en el 4. Finalmente, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones van a terminar siendo cedidos, como mostraba recién, a una molécula de oxígeno. Estas reacciones de oxidorreducción se dan en un par de pasos y se construye una molécula de agua, producto final de la cadena respiratoria. Como consecuencia, entonces, la oxidación de coenzimas es la que produce la energía necesaria para sintetizar el ATP. Esta parte última de la animación es genial, me está mostrando la ATPasa con todos los complejos, ¿sí? Repetidos muchísimas veces a lo largo de la membrana mitocondrial interna, los protones pasando, las moléculas de ATP formándose, no sé, me encantan las animaciones de esta página, me encanta. ¿Sí? Bien. Después con tiempo, si no, pues, véanla de nuevo y todo eso para que les quede bien la idea. Yo creo que es súper visual y les queda justo la idea de cómo es este proceso. Bien, ahora sí, vuelvo de nuevo a la presentación y seguimos. Vaya uno a sacar por qué no anduvo el video dentro de la presentación. Vaya uno a sacar. Vamos acá. Bien, ahí estamos de nuevo. Entonces, resumiendo, nos vamos a centrar acá. Acá en la membrana mitocondrial interna se produce la cadena respiratoria. ¿Dónde se produce el ATP? En la enzima ATPasa, compuesta por dos partes, porción FO, porción F1. En la porción F1 es donde se sintetiza el ATP. El movimiento rotacional de la porción FO es el que posibilita que se obtenga energía para la síntesis del ATP. Ese movimiento rotacional de esta parte se realiza a expensas del pasaje de protones del espacio intermembrana a la membrana mitocondrial interna. Ese movimiento rotacional hace que cada vez que gire la porción FO, posibiliten que las distintas partes de la porción F1 acerquen las moléculas de ADP y fósforo inorgánicos. Están separadas cuando tienen cierta conformación, gira, se juntan y se posibilita por la unión de los puentes de hidrógeno, de las uniones puentes de hidrógeno, me quedaba unión y uniones, por eso la pausa,
se sintetice el ATP. Esta es la enzima fundamental de esta vía metabólica, se regula por la concentración de ADP, que es la molécula, la sustancia que realiza el control respiratorio, la que dice cómo funciona la cadena respiratoria. Bien, genial. Pero, ¿y cómo se produce esa energía? ¿Cómo se producen esos protones que están en el espacio intermembrana? Este también es un buen esquema de Leninger, en donde se muestra claramente la disposición de los complejos. Lo único que es, como es un esquema y es en 2 dimensiones, nos hace aparecer como que estos complejos están, el 2 está a continuación del 1, no, acuérdense que están al mismo nivel. Entonces, NAD reducido se oxida NAD, se produce energía. Los electrones van del complejo 1 a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, se produce energía a través del citocromo C, reacción de óxido-reducción con el complejo 4, última reacción, esos electrones reducen al oxígeno y se forma una molécula de agua. La energía que se produce en todas las reacciones de óxido-reducción se mantiene, se conserva en 3 sitios. El sitio 1 de conservación de energía es el complejo 1, el sitio 2 de conservación de energía es el complejo 3 y el sitio 3 de conservación de energía es el complejo 4. ¿Por qué se conserva la energía? Porque en estos complejos existe la posibilidad de translocar protones, de llevar protones de la matriz al espacio intermembrana. En el 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. Entonces, vamos a tener determinada cantidad de protones en el espacio intermembranas. Se sabe, y eso se sabía de antes de que Mitchell postulara su teoría, que esta cantidad de protones, 4 más 4 más 2, o sea, 10 protones que pasen a través de la ATPasa, posibilita la obtención de 3 moléculas de ATP. Y por eso, si se acuerdan, cuando vieron en respiración 1, hicieron los balances energéticos, decíamos que NAD reducido nos produce 3 moléculas de ATP. En el caso del FAD reducido, como no pasa por este complejo, pasa por el 2, y acuérdense que sí se produce energía, pero no se produce conservación de la energía, tengo solamente esta cantidad de protones en el espacio de membrana, aproximadamente, entonces nos otorga la energía necesaria para sintetizar 2 ATP. Esa es la diferencia. Resumiendo entonces cadena respiratoria. ¿Cuál es el objetivo de la cadena respiratoria? Es obtener energía, obtener grandes cantidades de energía. ¿Cómo lo hace? Oxidando coenzimas. Entonces este es el segundo objetivo de la cadena respiratoria, oxidar coenzimas. Y como producto final obtenemos ATP y obtenemos agua, ¿sí? Uno de los productos finales de la oxidación total de los compuestos. Bien. Este sería también otro esquema muy completo de la cadena respiratoria, la cadena de transporte de electrones y la ATPasa. Acuérdense que cadena respiratoria es todo, se divide en la enzima y los transportadores electrónicos, ¿sí? Y con de dónde vienen cada una de esas coenzimas. Lo único que no está puesto aquí, el FAD, debería estar puesto que se está reoxidando el FAD, pero también está bastante completa y por lo menos se ve bien cómo se disponen los electrones y el movimiento de protones. Bien, para cerrar con este tema de la cadena respiratoria, yo no voy a hablar 3 horas como el doctor Cética, ¿qué hacemos con ese ATP? Porque si nos acordamos de lo que vimos de vías de síntesis, que vimos vimos un par, pero una más claramente nos tiene que llevar a la idea, por ejemplo, gluconeogénesis, ese ATP se necesita en el citosol. Todas las vías de síntesis se requieren en el citosol, entonces yo lo estoy produciendo dentro de la mitocondria. ¿Qué es lo que existe? Existen translocadores, proteínas que se ubican en la membrana mitocondrial interna y toman esa molécula de ATP y la llevan al citosol. Este esquema es un esquema que también nos muestra otros compuestos de alta energía, seguramente tal vez aquellos que hagan ejercicio habrán oído nombrar de la creatina, bueno, son los compuestos donde se obtiene energía en el músculo. Pero la idea de este esquema es que ustedes entiendan que ese ATP
en cuanto se produce dentro de la mitocondria, se lleva inmediatamente al citosol para que pueda ser utilizado en las vías de síntesis. A la vez que sale el ATP, ingresa el ADP y el fósforo inorgánico para seguir sintetizando otras moléculas de ATP. O sea que es la disponibilidad, acuérdense, del ADP es la que va a regular el funcionamiento de la cadena respiratoria. Bien. Vimos cómo funcionaba normal, por así decirlo, la cadena respiratoria. Ahora, ¿podemos alterar ese movimiento? Sí, lo podemos alterar. ¿Con qué objeto lo vamos a alterar? Si está funcionando todo bien, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, justamente, uno de los objetivos fue estudiar el funcionamiento normal de la cadena respiratoria. Si yo lo altero y veo qué es lo que cambia, entonces voy a poder saber recientemente cuál es el funcionamiento. Y por otro lado, muchos de estos compuestos que alteran la fosforilación oxidativa, que es otro de los nombres que recibe esta vía metabólica, se utilizan como fármacos, ¿sí? Justamente porque si van a alterar la producción de energía, seguramente alteren toda la vía de ese organismo. Entonces también se utilizan. ¿Por qué se llama fosforilación oxidativa también? Para diferenciarla de la fosforilación a nivel de sustrato. La fosforilación a nivel de sustrato obtiene la energía de un compuesto de alta energía. Si se acuerdan de este nombre, se van a acordar de cómo funciona la cadena respiratoria para mí. Porque fosforilación oxidativa, ¿qué implica? Que la energía de dónde se obtiene, de las reacciones de óxido-reducción. Así que yo creo que si se acuerdan de cadena respiratoria, sinónimo fosforilación oxidativa, yo creo que van a estar mucho más cerca de acordarse de cómo es el funcionamiento. Volviendo a los compuestos. Existen 3 tipos de compuestos que interfieren en esta vía metabólica. Inhibidores de transporte de electrones, lógico, inhibidores de las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Desacoplantes, y había procesos acoplados, así que si los interfieron, algo va a pasar. Inhibidores de la enzima, inhibidores de la ATPase. Los 3 actúan a diferentes niveles de esta vía metabólica, diferentes niveles de la cadena respiratoria y producen diferentes efectos. Bloqueantes del transporte de electrones, ¿a dónde se van a unir? Los que se estudiaron son aquellos que se unen a los sitios de conservación de la energía. Habíamos dicho que era el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Muchos, si aquellos que trabajen en veterinarias tal vez les suene, ¿sí? Este es un antibiótico, este es un anestésico, ya no se usa este directamente, se usa un derivado, pero viene por ahí. Este se usa para el veneno de ratas, por ejemplo. Y este lo conocen seguramente, el monóxido de carbono, producido por la combustión incompleta y responsable de muchas intoxicaciones. Y el cianuro también lo conocen, que es un veneno que se utiliza. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con justamente estos bloqueantes del transporte de electrones? Si yo los agrego y posibilito que se unan a los transportadores en la mitocondria, lo que va a hacer es impedir las reacciones de óxido-reducción. Es decir, el complejo se va a reducir, va a interactuar con una coenzima reducida, pero después no va a poder ser capaz de ceder los electrones. O sea, se va a quedar inhibido completamente, lo dice así, bloqueante del transporte de electrones. O sea, no se realizan las reacciones de óxido-reducción. Obviamente yo no voy a poner todos juntos al mismo tiempo, ¿sí? El estudio se hace, bueno, ¿qué pasa si agrego uno que inhiba el complejo 1? ¿Qué pasa si agrego uno que inhiba el complejo 3, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si no se realizan las reacciones de óxido-reducción, ¿se produce energía de óxido-reducción? Y no, porque justamente no se realiza energía. ¿Hay síntesis de ATP? Y no, claramente no, porque hay energía. ¿Hay producción de agua? Y no, porque no hay reacciones de óxido-reducción. Entonces se detienen todos los procesos, cero es casi automático, que se derivan de las reacciones de óxido-reducción y la producción de ATP. Se detiene completamente la vida. Es lo que va a pasar con un desacoplante. Los desacoplantes, este es un ejemplo que nosotros vemos, el 2,4-dinitrofenol, tiene la característica de ser compuestos lipídicos, o sea, compuestos no polares pequeños que pueden atravesar la membrana mitocondrial interna, porque son lipofílicos, y que tienen la posibilidad de unir protones, ¿sí? Entonces, como dice acá,
son transportadores de protones, o sea, se unen a los protones que están en el espacio intermembrana y los llevan a la matriz mitocondrial interna. Se los llevan, dicen, vamos para acá. O también otros desacoplantes son los denominados ionóforos, que lo que hacen no es unirse a protones, sino que se unen a otros cationes. Hay ionóforos de calcio, hay ionóforos de sodio, hay ionóforos de potasio, o sea, que lo que me van a romper es la diferencia de cargas, pero también me van a alterar el funcionamiento de la cadena. ¿Qué es lo que va a pasar entonces cuando los protones, vamos a quedarnos con los protones, que es para cerrar bien cómo es el funcionamiento de la cadena, pero acuérdense que los otros también afectan? ¿Qué pasa cuando los protones pasan a través de la membrana mitocondrial interna, pero no a través de la ATPasa? ¿Hay síntesis de ATP? Y no, claramente no, porque el ATP se producía cuando los protones pasaban por la ATPasa. Ahora, la cuestión está en pensar si hay reacciones de óxido-reducción. ¿Se interfiere el transporte de electrones? ¿Se interfieren las reacciones de óxido-reducción? Y la verdad que no, porque no era como el otro caso en donde los electrones no podían transportarse. Acá el transportador yo no lo estoy alterando, así que las reacciones de óxido-reducción como que no tendrían que modificarse, o sea que hay reacciones de óxido-reducción. Ahora, lo interesante es que con los desacoplantes, la velocidad de esas reacciones de óxido-reducción aumenta. ¿Por qué es eso? Por una cuestión energética. Nosotros pensemos que la energía para traslocar protones venía de las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Entonces, cierta cantidad de energía se aprovechaba para cubrir ese proceso ergónico que es el bombeo de protones, ¿sí? El pasaje de protones, de donde hay más a donde hay menos. ¿Qué pasa si no hay prácticamente protones en el espacio intermembrana? Si no se cumple ese de donde hay más, hay menos. Va a ser como más fácil. Se va a necesitar menos energía. Si se va a necesitar menos energía, entonces la oxidorreducción se va a realizar más rápido, ¿sí? Porque enseguida se aprovecha esa energía. Entonces, por eso aumenta la velocidad de las reacciones de óxido-reducción, aumenta la velocidad del transporte de electrones, porque se necesita menos energía para traslocar protones, ¿sí? Y el último modificador son los inhibidores de la ATPasa. El ejemplo que nosotros vemos es la oligomicina. La oligomicina es un inhibidor de la porción FO, y por eso se llama FO y no FC. Lo que pasa es que en algunos libros, en el blanco, por ejemplo, está F y una O que puede ser un 0 y nadie nos explica qué es O, y bueno, nosotros decimos F0, ya está, yo me confundí. Inhibe la porción FO. Se une ahí y no funciona más la porción FO. Este es súper fácil de ver en cuanto a la síntesis de ATP. Claramente, si no funciona la ATPasa, no hay síntesis de ATP, listo. Soné la enzima. Entonces, no hay síntesis de ATP. Bien, genial. ¿Va a haber transporte de electrones? ¿Va a haber reacciones de óxido-reducción? Lo tenemos que pensar de la misma manera que lo pensamos antes. ¿Se va a alterar los transportadores de electrones? No, no se va a alterar. Así que transporte de electrones tiene que haber. Lo que se va a modificar de nuevo es la velocidad. Y nuevamente tiene que ver con la cantidad de energía necesaria para traslocar los protones. Ahora va a pasar exactamente lo contrario que antes. Ahora yo voy a tener un montón de protones en el espacio intermembrana, porque cada vez que se realice una reacción de óxido-reducción, va a llevar una cierta cantidad de protones acá al espacio intermembrana y no va a poder volver. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a necesitar mayor cantidad de energía para poder producir esa traslocación. Se necesita mayor cantidad de energía, la velocidad del transporte de electrones disminuye. Disminuye la velocidad de las reacciones de óxido-reducción. Pensándolo así, de manera energéticamente, que es la manera que debe pensarse porque hay dos procesos energéticamente acoplados, se entiende perfectamente cuáles son las consecuencias de agregar estos compuestos que afectan la cadena respiratoria. Una cosa más y ya termino. ¿Cómo se estudia el agregado de estos compuestos? Se estudia mediante la valoración del consumo de oxígeno. Nuevamente este es un esquema del Menninger
en donde se grafica la cantidad de oxígeno consumido, más bien la tasa de oxígeno consumido, no son cantidades, en función del tiempo de reacción. En donde se pasa de una situación basal, esto sería el control, sin agregado de nada, así que por eso no hay cambios, en donde en un primer momento se agrega el ADP. Les había dicho que el ADP es la sustancia que activa esta vía, la sustancia que se dice realiza el control respiratorio. Estos gráficos de consumo de oxígeno, de valoración de consumo de oxígeno, son gráficos que me indican justamente cómo funciona el control respiratorio. Entonces, por un lado tenemos que aumenta gradualmente la tasa de consumo de oxígeno, mientras que no aumenta la cantidad de ATP, obviamente. Recién cuando yo le agrego succinato en este gráfico, que el succinato, acuérdense, es el alimentador de la reacción de la succinato deshidrogenasa, que va a producir el FAD reducido, se va a incrementar la cantidad de ATP y el consumo de oxígeno va a aumentar. Pasamos de un estado de reposo, de un estado 3 que se denomina, a un estado activado, un estado 4. ¿Qué es lo que pasa si yo le agrego a algún inhibidor? En este caso, un inhibidor del transporte de electrones del complejo 3, como el cianuro. El consumo de oxígeno se detiene. Y en el gráfico lo veo así, la línea constante. ¿Sí? No aumenta la tasa de consumo de oxígeno. Y obviamente también la tasa, la cantidad casi de ATP que se produce, también se mantiene constante. En la práctica, estos gráficos no se ven. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se evalúan. En el caso de que yo utilice, ven, este es otro ejemplo de un inhibidor de la ATPasa, venturomicina o oligomicina, lo que hace es, fíjense cómo la pendiente cambia, ¿sí? Tengo una pendiente positiva así, acá sigo teniendo pendiente positiva, pero es menor a esta. Por eso disminuye lo que se dice el consumo de oxígeno. Disminuye la velocidad del transporte de electrones, en consecuencia se observa una disminución en el consumo de oxígeno. Si yo agrego dinitrofenol, el desacoplante, el oxígeno consumido aumenta. La pendiente debería ser mayor que esta. Yo las veo igual. Pero bueno, Lenin era químico o no matemático. ¿Sí? Porque aumenta la velocidad del transporte de electrones, aumenta el consumo de oxígeno con el desacoplante. Y con el agregado, ya sea del inhibidor de la ATPasa o el desacoplante, esos cambios en el consumo de oxígeno no se ven reflejados en la producción de ATP. Por eso se dice que acá están desacoplados estos procesos, ¿sí? Porque hay consumo de oxígeno, hay reacciones de óxido-reducción, pero no hay síntesis de ATP. O sea, ¿hay producción de energía? Sí hay producción de energía. Poquita con un inhibidor de la ATPasa, mucha con un desacoplante, pero que no se aprovecha para generar ATP, para generar energía química. Cuando se agrega un desacoplante, esa energía que no se utiliza para generar ATP se pierde. Y la energía que no es capaz de generar trabajo es la energía calórica, o sea que se pierde como calor. De hecho, hay desacoplantes que son fisiológicos, que se encuentran normalmente en nuestro organismo, por ejemplo, de los seres humanos y de los animales, que son proteínas, se denominan termogeninas, que se encuentran en la grasa parda, que seguramente tal vez la oyeron nombrar, que es constituyente muy importante del tejido adiposo de aquellos animales que hibernan, de los bebés, por ejemplo, que les permite entonces, con este proceso del desacoplamiento de la cadena respiratoria, generar calor. Es genial, es fascinante. Bien, última cosa. ¿Cómo se hace bien en la práctica? O sea, que se mide el consumo de oxígeno, o sea, piensen que la tasa de algo es medio difícil de medir. No, lo que se mide es la cantidad de oxígeno que hay disponible para las mitocondrias. Este aparato se denomina polagrógrafo y lo que hace justamente es medir concentraciones de oxígeno.
En la cátedra nosotros tenemos uno, viejito, es del siglo pasado, pero funciona. Acá lo que yo estoy midiendo es cantidad de oxígeno en función de diferentes agregados. Este, por ejemplo, es un desacoplante, acá tengo agregado otra cosa, y esto es evaluado en, si no me acuerdo mal, serán espermatozoides. Y, por ejemplo, como siempre, da la posibilidad de realizar la investigación en bioquímica, como les decía, bioquímica de la reproducción, y poder, por ejemplo, este es un trabajo nuestro en donde veíamos la relación entre la actividad de la cadena respiratoria y parámetros en los espermatozoides porcinos criopreservados. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá llegamos con cadena respiratoria. ¿Puedes dejar de grabar? Dejamos de presentar. Gracias por estar. Hay gente que se sacrifica. Tengo una duda. Vamos, Lara. Pregunte nomás. Está escribiendo Lara. Mientras tanto, vamos con los avisos parroquiales. Acuérdense que el parcial es a las 6 de la tarde. No entendí muy bien qué pasa en el complejo 4. ¿Con qué? Con el oxígeno. O sea, es una reacción de óxido-reducción, como las veíamos viendo con los otros complejos, que venían electrones de los complejos anteriores y ese se reducía. Bien. Pero dentro del complejo 4 existe otra reacción de óxido-reducción, en donde los electrones del complejo 4 no se quedan en el complejo 4, sino que reducen al oxígeno. El oxígeno interactúa con el mismo complejo 4, porque el complejo 4 tiene en su composición cobre, y realiza una reacción de óxido-reducción, recibe los electrones del complejo 4. El complejo 4 queda oxidado, listo para recibir otros electrones, y el oxígeno queda reducido. Al quedar reducido, queda cargado negativamente, y se une con los protones, que están ahí en el medio, y se forma la molécula de agua. Espero que haya sido esa tu duda. También en el complejo 4, con esa reacción de óxido-reducción, genial, se produce energía, eso ya lo sabemos. En el desacoplante, sí. ¿Qué pasa con los desacoplantes? Está escribiendo. Bueno, le decía, yo mientras hago la propaganda. 18 horas en las aulas que les correspondan a cada comisión, que creo que estaban publicados en el campus. ¿La síntesis de ATP se frena? Sí, la síntesis de ATP se frena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Podría llegar a pasar, a ver si decía algo más, porque se cerró justo el chat, podría llegar a pasar que algunos protones pasen por la ATPasa, sí, podría llegar a pasar, pero es mínimo. La mayoría de los protones se van con el desacoplante, ¿sí? Entonces, síntesis ATP se frena, no hay. Consumo de oxígeno aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad del transporte de los electrones. Y eso pasa porque no hay protones en el espacio intermembrana. Entonces, se necesita menos energía para traslocarlos. Si yo necesito menos energía para traslocarlos, la reacción de óxido-reducción de cada complejo se produce más rápido. Porque en cuanto se produce, se consume esa energía. Se produce, se consume esa energía. Entonces, es correcto. No hay ATP, consumo de oxígeno aumenta. Exactamente. Es esa la cuestión. Sí. Genial. No, por nada, por favor. Les decía entonces, las aulas están publicadas en el campus. El parcial, no lo pude ver, no me dejaron verlo, todo mal, todo mal. La otra profesora, la que tuvo la otra clase, gracias, Mariana Córdoba, que me cubrió, que yo tuve un problemita familiar y no pude ver el teórico. Lo siguió ella y no me lo dejó ver. Sí, lo único que me chusmearon que iban a ser como muy parecidos a los de prepandemia. Yo estoy viendo a ver si hay algo puesto nuevo. ¿Qué era? Una parte que era teórica y una parte que era práctica. Nada más que eso, de la parte teórica, las vías metabólicas que vimos, de la parte práctica. No solo son los trabajos prácticos experimentales, sino también los problemas de aplicación, o sea, que puede haber problemas de bioenergética, de proteínas, etc. Eso es todo lo que les puedo decir, no les puedo decir más nada. Y no llego más a la respiración, por favor, por favor, por favor. Cadena respiratoria, hay unos videos y no más. Y hay una parte que dice de ejercicio aeróbico y anaeróbico.
es para saber, pero que lo vamos a ver más adelante con el tipo de fibras musculares y todo eso cuando veamos situaciones metabólicas, así que eso es para saber. ¿Cuánto de tiempo nos dan en el examen? En general son 2 horas, 2 horas y media, igual nadie los va a sacar del aula si todavía siguen escribiendo. Y como ustedes tal vez no saben, porque jamás lo tuvieron que sufrir, por así decirlo, porque son cursantes virtuales nada más, a los que les toque el anfiteatro, lleven algo para apoyar para escribir, porque no tiene para apoyar para escribir, porque no son aulas, son anfiteatros, justamente eso están pensados para otra cosa. Así que lleven algún cuaderno o algún libro de tapa dura, algo, obvio que de química no, porque si no se los vamos a sacar, la guía de esquema metabólico no sirve, pero sí para apoyar, porque si no se vuelven locos para escribir. Lleven calculadora, lleven todas esas cosas del parcial. Sí, hermosísimo, hermosísimo, sí. Igual si no tienen papel milimetrado y lo hacen en la hoja cuadriculada, eso sí, traten de llevar la hoja cuadriculada. Sí, pero puede ser, muchas veces han pedido gráficos, así que sí, fascinante. Pero lleven eso para los que les toque los que son las aulas más grandes que le vamos a hacer, las llevamos para los exámenes y no las hicieron como aulas. Genial. ¿Alguna consulta más? Ya vemos que estamos perdiendo público. ¿Qué cosa? Si pueden conseguir el del teórico de Pablo, consíganlo. Son 3 horas, eso sí, pero es muy completo, porque Pablo es muy descriptivo, le encanta decir todo. Genial, gente. Mucha suerte en el parcial. Nos estamos viendo el próximo miércoles, creo. Sí, después ya con los temas del segundo parcial. Hasta luego. Por nada, éxitos.